Buenos días a todos. Es buenas tardes aquí, pero me da mucho gusto saludar a todos ustedes. Estoy aquí en Atlanta y no allá en Mitla por fuerzas mayores, pero me da mucho gusto ver a todos ustedes de nuevo, o por virtual, los equipos o quienes están en el auditorio. Casi todos me conocen ya, pero por quienes no, pues mucho gusto conocerles también. Esta presentación es algo que me ofrecieron la oportunidad para compartir. Como yo estoy en el tramo del proceso de quedarme por hacer de traducción también, consultora, entonces me dieron esa oportunidad de presentar algo en este taller y espero en Dios que sea de provecho para ustedes. Pues vamos a orar un momento. Padre Dios, a ti te encomendamos este tiempo, que sea tus palabras y no las mías, y que sea de provecho por todos en pensar cómo traducir tu palabra que nos ayuda tanto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, ustedes me gustan oír de ustedes también mucho, entonces si estoy hablando y quieren preguntar o comentar algo, nada más me dicen Elizabeth y así voy a saber que alguien quiere comentar, porque si puedo ver los micrófonos, pues veo si lo mueven, pero no veo si se levanta la mano. Entonces nada más me dirigen y así vamos a dar espacio para más comentario y todo. Y en cualquier momento libremente pregunten, comentan, añaden lo que quieren decir, sí, por favor. Y vamos a tener varios momentos también, particularmente para comentar. Entonces, pues vamos a ver esto de la sabiduría de Dios y gracias por esa oportunidad para compartir. Vamos a verlo juntos. Bueno, yo lo tengo en la vista de que haya cada diapositiva al lado, porque vamos a estar metiendo comentarios. Entonces, por eso es que no he cambiado a la vista pura de las diapositivas. Sí. Y también esa presentación voy a estar metiendo también más mientras que vamos comentando. Y entonces, una vez que ya terminamos este tiempo, pues voy a dejar este archivo disponible a todos. Okay. Entonces vamos a... Okay. Bueno, la palabra sabiduría se encuentra por lo menos 211 veces en la Biblia. Ese número es un número preciso, pero eso no incluye todas las veces que menciona entendimiento o conocimiento, y también depende en cuál versión de traducción que se busca, pero se ocurre más que 200 veces en la Biblia. Obvio, no vamos a tener tiempo en toda una hora para ver todo eso, ni voy a esforzar para hacerlo, pero es una palabra que ocurre muchas veces, es un tema central, particularmente del libro de Proverbios, ¿verdad? No sé cuáles equipos han tenido alguna vez la oportunidad de participar en un taller de Proverbios. Diría levanta la mano, pero me pueden comentar porque no voy a ver las manos. ¿Algunos han participado en algún taller de Proverbios alguna vez? Los de Ayutla ya tenemos proverbios traducidos y grabados. Y sé que los de Tilquiapan han estado en un taller de proverbios. ¿Algunos más ahí? Tal vez no. No, pensaba que tal vez Ansberto estabas o algo. Pero también en el libro de Proverbios estudiamos mucho la palabra sabiduría y también su opuesto, que es la tontería o insensatez o como se lo dice. Y si por falta de español digo alguna palabra que suena un poco duro, solo estamos hablando de vocablos.
No estoy diciendo a nadie que es tonto ni insensato ni nada de eso. Porque a veces las palabras en inglés tienen otro chispe de que lo que se dice en español. Entonces, si acaso digo algo, pues no es por ofender, claro. Algunos versículos con sabiduría. Fuera de ese contexto de 1 Corintios 1 y 2 en este momento. Se lo puede buscar o se lo puede citar. Tal vez lo más famoso es en Proverbios también. Hay muchísimos versículos de sabiduría en Proverbios, pero hay uno que es muy citado. También en Santiago hay versículos de sabiduría. También en Salmos. Háblame, dígame. Ustedes son conocedores de la Biblia. ¿Algún versículo que trata de sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso sí. Eso es lo famoso de Proverbios, ¿verdad? Eso es lo más importante de todo. ¿Otro? Pues con este ya se puede pasar toda la hora solo. Pero Proverbios. El temor del Señor es lo que es sabiduría en la forma bíblica. Sí. ¿Algún otro más? Sí, alguno tiene para contribuir. Tengo, soy Douglas y me gusta que dice en Santiago, que dice, pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible, además siempre compasiva y produce una cosecha de bondad. Así mismo es justo y sincera. Me gusta porque a veces cuando pienso una cosa es mi sabiduría o de Dios, puedo usar esta lista y me ayuda mucho. Sí, porque la sabiduría es que uno sabe qué hacer con lo que sabe de Dios. Entonces, todo eso son resultados de sabiduría. Sí. Eso ya había metido en la presentación, entonces fui a esa diapositiva porque teclearlo me lleva más tiempo. Es un versículo un poco largo. Entonces ahí está Santiago 3:17. Seguido antes de este, es esta aquí. Santiago 3:13-16. ¿Alguien lo lee? A ver, Alberto, ¿estás ahí? ¿Lees este? Sí. Dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y la rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Sí, muchas gracias. Sí, esto, lo que citó Douglas es el 17 y esto es lo que viene previamente a esto. Ajá. Y hay un contraste allí, ¿verdad? Entre lo que es sabio y el verdadero sabio no es orgulloso. Entonces, orgulloso es un contraste con sabio aquí. Y humildad, el sabio tiene humildad. Y también menciona de que si hay divisiones, eso no es sabio tampoco. Y dice que las divisiones son a base de orgullo, ¿verdad? Entonces, hay una
clase de sabiduría que es terrenal y hay una clase de sabiduría que viene del cielo. Y entonces eso es el contraste básico, ¿verdad? Por eso el título de este es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría del mundo es pues aparte, ¿verdad? Entonces, aquí es y de principio de sabiduría también lo había metido en la presentación. Van a verlo después. Pero bueno, sabiduría, esa es la palabra en griego por quienes quieren saberlo, es Sofía, es la palabra para sabiduría en griego. La palabra de sabiduría en hebreo, claro, es otra, pero como estamos en 1 Corintios, pues el texto original es en griego. Entonces, ¿quiénes están usando Paratext? ¿Casi todos o hay algunos quienes no están usando Paratext? En Paratext, si se hace clic en el texto La Reina Valera aumentado y si se hace clic en la palabra sabiduría en cualquier de los versículos aquí, se va a ver más o menos estas definiciones en el léxico griego que se aparece en Paratext si se hace clic en una de las palabras en Reina Valera aumentada. Entonces, y hay allí en esas definiciones hay una función que dice esconder sentidos menos relevantes o dejar ver sentidos relevantes. Y entonces, si se queda con esconder sentidos menos relevantes, solo llega hasta la primera. Pero si se dice dejar ver los sentidos menos relevantes, se ve también los otros explicaciones, definiciones. Entonces, se da de entender, según lo que dice el léxico en la Reina Valera aumentado en Paratext, que la sabiduría es la capacidad de entender y actuar sabiamente por resultado. Pero hay una dificultad con esa definición, que es ¿nos explica? ¿O falta de explicar por alguna razón? Utiliza la palabra sabiamente en la definición, así que se está regresando a la misma idea. Eso sí, no nos ayuda a entender sabiduría, a menos que ya entendemos que es sabiamente. Entonces, pero es responder a algo según como la perspectiva de Dios es. Básicamente es sabiduría. Es el conocer a Dios y actuar según los principios de Él. Eso es lo sabio. Y también se ve en los versículos que habla de sabiduría, habla de sabio y habla de los sabios. Y los sabios, la definición allí es alguien que conoce lo que es sabio, pero eso también pide que es sabio. Entonces, se ve que esa palabra se ocurre por lo menos en 3 formas en estos versículos en 1 Corintios, con sabiduría, con sabio, la característica, y con los sabios, las personas que tienen lo que es sabiduría, o los que piensan que tienen, si no es la sabiduría de Dios, pues. Pero básicamente, como dice Proverbios, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el conocer a Dios y respetar a Él y amar a Él. Entonces, se puede decir que sabiduría es un resultado de estar amando a Dios, ¿sí? Y habla también en la escritura de la literatura de sabiduría. Eso también se puede decir sabiduría. Jesús una vez en uno de los evangelios, él refiere a la sabiduría y está refiriendo a los libros que hay en el Antiguo Testamento
que se llama los libros de sabiduría, y es Salmos y Proverbios y ese tipo, tal vez Eclesiastés también. Entonces, cuando se dice sabiduría, a veces es refiriendo a estos libros en el Antiguo Testamento también. Entonces, sabiduría puede ser lo que alguien que es sabio conoce, puede ser lo que es un sabio, una persona que sabe pensar sabiamente, como dice, pero la sabiduría la sabiduría de Dios es conocer a Dios y responder a como Él pide, ¿verdad? Entonces, esto estamos, bueno, pues, ¿quién es el más sabio de todos? Según que dice la Biblia. No soy yo. Eso yo sé bien. ¿Quién es el más sabio de todos? ¿Es Dios? Es Dios, sí. Entonces, la sabiduría también se define como Dios, así dice. Se dice que una de las características de Dios son que Él es presente en todo lugar, ¿verdad? Es todopoderoso y también sabe todo. Entonces, es omnisciente. Él sabe todo. Entonces, como la manera en que podemos acercar la sabiduría es acercarnos a Dios y aprender de Él, ¿verdad? O por su palabra o en estrecha relación con Él, ¿verdad? Ahí está lo de Proverbios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y hay varios himnos a la sabiduría de Dios. Uno está aquí en 1 de Corintios, y también hay otro de la misma forma en Romanos. ¿Quién ha oído todo lo que Dios tiene para los quienes? Y hay en Salmos varias veces eso también. Y es alzando lo que Dios sabe sobrepasa lo de nosotros. Nosotros ni hemos oído ni hemos visto tal que lo que Dios tiene, ¿verdad? Isaías dice, tus piensos son más altos que los míos. Y esta es la cita de Isaías. Isaías 55, 8 y 9. ¿Quién lo leerá? ¿Alguien en el auditorio? Puedo leerlo. Dice, el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Gracias. Sí. Y entonces, así estamos viendo ese contraste que también vemos en 1 de Corintios entre lo que es la sabiduría de Dios y lo que es la sabiduría del mundo. Y hay muchos también otros versículos que dicen tal de esto, que pues, el cielo es tanto más alto que la tierra y Dios está mucho más allá. ¿Sí? Y Santiago, eso es también uno de los versículos que se cita mucho. Santiago dice, ¿a quién falta sabiduría? Pídelo de Dios. Y entonces si estamos buscando tener sabiduría, pues hemos de pedir de Dios. El versículo mero dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídese a Dios y Él se lo dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. Otro poco, el que dude, y luego dice, no sabe lo que quiere. Entonces, hemos de saber qué es que queremos, porque si queremos lo que es del mundo, eso es otra cosa. Y no se recibe de Dios de esta forma. Pero si se pide sabiduría, pues Dios se da generosamente.
¿Y quién famoso en el Antiguo Testamento pidió a Dios sabiduría? Salomón. Salomón, ¿verdad? Y entonces él lo pidió y él lo recibió también, ¿verdad? Y Dios le dio mucho más también, porque a Dios le agradó de que Salomón, de todo lo que le podía haber pedido, él le pidió sabiduría para gobernar su gente. Entonces Dios se le dio y Salomón era conocido por lo más sabio en el mundo en este tiempo, ¿verdad? Y Jesús dice, pues uno que es más sabio que Salomón está aquí. Tanto la sabiduría que Salomón tenía era mucho que Dios le dio, pero la sabiduría de Dios siempre es mucho, mucho más que cualquier sabiduría de nosotros. Entonces hemos estado hablando de algunos de los contrastes, ¿verdad? Y eso también estamos viendo hace un rato en la clase, ¿verdad? Entonces, sabes, no tardamos mucho aquí, pero tienen las volantes, ¿verdad? En manos si están en el auditorio, y por los documentos les mandé ayer, y luego vamos a usar ese texto para un análisis, sí. Pero entonces en 1 Corintios se ve en particular los contrastes entre lo que es la sabiduría de Dios en contra a la sabiduría del mundo, y que la tontería de Dios es más sabio que los sabios del mundo, que lo que para un sabio del mundo ellos le dicen es tontería, pero eso es la sabiduría de Dios. Y judíos buscan señas, griegos sabiduría, Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios. Señas es hechos de poder, milagros. Griegos buscan sabiduría, el conocimiento, y Cristo crucificado es el sumo de cada uno de estos que están buscando el poder y la sabiduría de Dios. Y bueno, también dice en 1 Corintios capítulo 2, que vamos a estar viendo apenas, que el Espíritu nos da sabiduría de Dios contra a los filósofos o eruditos del mundo. Filósofo, algunas traducciones tienen filósofo allá en capítulo 2, y algunos tienen otra cosa, como los escolares o algo así. Pero filósofo lo que quiere decir es amador de sabiduría. Ahí está Sofía, sabiduría en griego. Y filo quiere decir ama a. Entonces, filósofos según son los amadores de sabiduría, pero muchas veces lo que están viendo es la sabiduría del mundo desde la sabiduría de Dios. Pero debemos todos ser amadores de sabiduría, ¿verdad? Porque amamos a Dios y Él es el máximo de sabio. Sinónimos. Sabiduría a veces también se dice entendimiento o conocimiento. El opuesto es tontería o insensato o no vale nada o locura o loco o locura. Otro cito de 1 Corintios: el conocimiento se hace jactar, pero el amor edifica. No puse versión de cuál traducción de la Biblia lo he citado, porque lo traduje básicamente desde uno en inglés. Entonces, si les parece un poco diferente ese versículo, es porque esto es como sale en inglés. Pero uno puede conocer mucho, pero si no se tiene con humildad, y si no se busca hacer como Dios quiere, y si no se busca quedarse al lado, estrecha relación con Dios, entonces el conocimiento solo se hace jactar. Entonces otra vez es la sabiduría de Dios. Sí. Entonces se puede ver que también hay sabiduría, o hay sabio, que es lo que alguien conoce, alguien que es sabio, o también hay sabio, la descripción que se describe a alguien que tiene tal conocimiento o algo así. Entonces, en los idiomas, que varias maneras hay para decir esos dos conceptos. ¿Y quién ha traducido Proverbios o
asistido a ese taller, ya a lo mejor se pusieron tiempo en pensando de esto. Pero si sea sustantivo o si sea verbo o si sea descripción de una persona, ¿cuáles palabras hay en sus idiomas para comentar de estos temas? Y también, ¿cuáles de ellos se puede hacer varios en la respuesta que se sirve más en este contexto de 1 de Corintios? Quiero estar escribiendo comentarios aquí para sabiduría o para el opuesto, tontería o insensatez, ¿cómo se dice? A ver. Sabiduría o sabio o voy a poner aquí tontería, pero que estas palabras también. Sí, puedo ¿Cuántas compartir. palabras hay? ¿Se me escucha? Ajá, sí. Del guaraní, para sabiduría usamos conocimiento. Conocimiento. Y para la tontería se utiliza una palabra que literalmente se puede traducir como tonto en vano, algo así, pero es algo como una tontería, es algo fuerte. Cuando se utiliza esta palabra en guaraní, virorei, normalmente se utiliza para cuando un loco está hablando. Entonces la persona dice, ese loco está hablando virorei. Es como tonterías, pero mucho más fuerte que tontería. Sí, inclusive si se utiliza entre personas, digamos, amigos o de repente entre parejas, si se utiliza esa palabra virorei, si estás hablando y te dice, estás diciendo virorei, es casi como motivo de pelea ya y es muy fuerte. Pero saliendo en la traducción, no sale ofensiva. No es ofensivo, es simplemente No es una palabra fuerte, tontería, sí. Más que tontería. El zapoteco de Toquiapo usamos para el sustantivo a veces, y hay otros también, pero garracbe es lo que se sabe. Y también hay otros, pero otros también pueden. Este es uno de los sustantivos. Gal se hace sustantivo de un verbo, y el verbo rakbe es de saber. Y conocer es otro verbo. Si es conocer, como conocer a alguien, o es se ve la misma B ahí. Eso es hacer conocimiento o algo por ahí. De saber es rakbe, el verbo. Él sabe, eso dice él sabe. Él o ella, ¿quién sabe? ¿Algunos más comentarios? ¿Mixteco tal vez? Sí, nosotros, en Mixteco tenemos, creo que es sabiduría, es una palabra porque si lo decimos una persona sabia o una persona inteligente, se puede dar a entender también. También conocimiento. Sí. Ajá, o saber, como dice ustedes, es otra palabra. Hay dos palabras en mixteco para sabiduría. ¿Cómo son los dos? Uno es dichi y el otro es shini. Lo escribo según lo que veo.
Tal vez la ortografía no es dicho como se entiende. NTICHI. NTICHI. Ajá. Okay. ¿Y cómo cuál es el sentido de al contra de la otra? Sí, la primera, sabiduría o conocimiento. Y lo escribo como me dices, díctame. Es X y con tono alto y N y tono bajo. Los tonos voy a faltar si me disculpes, pero y ¿cómo se entiende? Sabe, conoce. Saber. Es bueno cuando hay algunas opciones, porque como se usa con varias formas, sabiduría, conocimiento, entendimiento, es bueno si hay algunas que se puede considerar también varios en el idioma, para no estar pues repitiendo mucho. Pero también pues se usa lo que corresponde. En náhuatl, bueno, en náhuatl estoy viendo, pensando también. Había yo hecho el borrador de Proverbios, y ahí recuerdo que le pusimos como una persona madura, pero estoy analizando palabras, por ejemplo, en algún punto, no sé, siento en la historia de la lengua, no sé si ha cambiado, por ejemplo, la palabra también se puede usar como conocimiento, de donde viene la palabra, por ejemplo, las personas que curaban como brujos, en este caso se le llama, o porque viene de ahí la palabra tlasma, y estoy viendo que de ahí viene la palabra como personas sabias, pero ahora se usa como palabra como definida, ¿no? La persona como brujo pues no es muy bien escuchada para nosotros, pero como que en cierto tiempo en la historia, yo pienso que en esa palabra como que se usaba. Entonces estoy como pensando, viendo que es como más, da el sentido del saber. Estoy diciendo así porque estoy pensando en las palabras que estamos viendo. Hay como dos maneras. Sí, es bueno pensar en qué opciones hay. Y así se puede también, porque puede ser la persona que es sabia, puede ser lo que se conoce, la sabiduría, puede ser la característica de ser como inteligente. Alguien mencionó inteligente. Inteligente en zapoteco de Tzotzilpan es nacid. Voy a poner aquí. Y tengo también, estoy pensando, porque hay otro que nosotros decimos para inteligente como persona, sería Ihiwiyan, y es una persona, sí, ¿no? Repite Ahuiriano, como dijiste, perdón. Ihiwiyan, en náhuatl. Ihiwiyan. Okay. Es diferente que, bueno, de repente como que se puede usar así como sabio. Es que hay palabras y hay que valorarlos y ver si queda, pero de repente así habla la gente. Entonces, pero esa palabra Ihiwiyan es más como más humano, más de humanidad, más de no de Dios. Cuando se habla de la sabiduría humana, también se usa esta. Sí. Es muy bueno considerar cuáles palabras existen posiblemente, y luego aparte se puede considerar, bueno, ¿cuál voy a usar?
pero viendo las posibilidades, viendo las opciones, ayuda a abrir la mente un poco. Y eso de una persona maduro, de Proverbios, también es algo de sabiduría. Lo está viviendo apenas en Santiago 3, donde está comentando de la sabiduría que viene del cielo. Y lo que se está comentando un poco antes de es que sea una persona madura. Ajá. Y entonces esto se supone que una persona que es maduro sabe de algo y sabe cómo sacar resultado. Y la sabiduría es cómo sacar el resultado de lo que es los preceptos de Dios. Entonces maduro es dentro de este campo, por decir. Ajá. Sí. A ver, ¿alguien más tiene comentarios sobre palabras en su idioma para sabiduría o sabio o el sabio o para tontería? Elizabeth, aquí en el Otomí hemos estado viendo dos palabras diferentes. Tenemos uno que es la palabra que hemos agarrado por ahora, que es bomnia, que quiere decir... Lo voy a escribir de mi forma solo para que sabemos cómo se dice. Ok. ¿Y ese qué es? Quiere decir que sabe hablar. Puede ser como elocuente, pero también la persona que es bomnia tiene que saber mucho para poder estar hablando así. También tenemos otra palabra que es nimpeni, que literalmente quiere decir que corre la mente, ¿no? Y es inteligencia. Alguien que es nimpeni es alguien que es bastante inteligente. ¿Y hay algo con referencia a lo que saben? ¿Algún tipo sustantivo, tal vez? Sí, se puede cambiar a, por ejemplo, bomnia. Nada más le pones una M al principio y eso lo cambia en sustantivo. Bomnia ya es la sabiduría o el conocimiento. Así, eso es como galrakbean, tampoco es con gal y luego verbo y es, sí. Eso es sabiduría. Eso es una derivación ya conocido allí, el sustantivo abstracto, Joy. Sí, eso es muy común en el Ñujú, que hacemos eso con los verbos y ya nada más nominalizamos así y todo el mundo lo hace todo el tiempo. Sí. Con eso de gal en zapoteco es conocido, se usa, pero no se usa siempre para todo. Es para algunos, que es más conocido. A veces queremos ponerlo y inventar, pero si lo hacemos no lo van a saber exactamente qué es. Pero esto ya es conocido ahí, sí. Entonces, y para tonto tienes algo que se veo. Joy. O ponen no sabio. Bueno, tenemos dos cosas. La que hemos decidido usar hasta ahorita es algo que no vale nada. Sí, ¿verdad? Algunos de los versículos son así en la retro, ¿verdad? También hay uno que utilizamos en un lugar que dice que parece locura o parece tontería, y eso pusimos el habla de los viejos. Ajá, que es como la forma de que hablan los viejos, o sea, que ya no están pensando muy bien, que nada más dicen cualquier cosita y no tiene nada que ver con nada. Se supone que eso sería con senilidad o algo así, quienes ya no están al tanto. O gente que ha llegado a la edad adulta, pero que, que actúa aún como niño, ¿cierto? Sí. ¿Alguien más quiere comentar?
O ya han comentado quienes quieran. Hemos oído de náhuatl y mixteco y otomí y zapoteco. Hay varias variantes, claro, pero si hay alguien más que quiere todavía comentar. Y guaraní también oímos. Entonces, okay, bueno. Sí, pero es muy bueno sacar toda palabra que se puede posiblemente ocurrir y luego ver viendo cuáles sí sirven lo mejor. Y a veces, dependiendo en el estilo del idioma, a veces o es bien usar la misma por todo, o a veces es bien usar diferentes para no estar todo repetido. Pero eso depende en cómo suena en el idioma. Y si no hay opciones, pues se va a usar siempre uno. Pero si hay opciones, pues es como en español: sabiduría, entendimiento, conocimiento. Cada uno es un poco diferente, tiene otro toque, pero puede ser que hay sinónimos casi o se dice cerca sinónimos, no sinónimos exactamente, pero muy parecido. Entonces, si se saca todo lo que se puede encontrar, que es vocablos en ese campo, pues se ayuda, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Bueno, eso es sí, también. Bueno, eso ya vimos. Esto también. Esto de Santiago. Entonces, esos son unos de los sinónimos, como hemos estado viendo. Vimos varios vocablos que se pueden usar. Sí. Y siempre hablándolo a veces ayuda también a otros a seguir pensando cuáles más toques posibles hay para palabras en el idioma. Entonces, leímos, esto es el Santiago 3:17, o antes de entonces, eso es tipo resumen. ¿Mande? Si alguien quiere comentar algo aquí en el auditorio. Por favor. Sí, yo quisiera dar algunas opciones que tenemos del opuesto de las Bueno. Okay. Voy a regresar aquí a esto. Sí, por favor. Tontería, dices. Tontería, que es... No digo tontería, solo voy a decir lo que... No, pero está bien, por eso digo, no vamos a ofendernos por palabras, hablando de las palabras. No es tontería lo que vas a decir. Le vas a decir una palabra para tontería. Sí. ¿Con quién estoy hablando? Disculpe. Sí, sabe, ¿no? Que no... ¿Con quién estoy? No sabe o... no sabe. Me llamo Valentín y es del Mixteco. Valentín. Es como lo tonto, que es tonto. Tonto, que no vale, coya, vi. Y que no sirve, cochiño. Y hay otros, ¿no? ¿Qué más? Ondichi, que no es sabio o no es inteligente, también puede ser. ¿Y eso tiene no en la palabra? ¿Perdón? ¿Como sabio y no? ¿O solo es otro? Sí, es porque tenemos la ventaja, bueno, no sabe o no es inteligente. Podemos agregar algo, cambiar un poco el tono, indica lo negativo o positivo. Sí. Podemos hacer eso. Porque una manera para formarlo es decir no a la otra. Alguien es sabio, que puede decir que es alguien que no falta saber, y que alguien que es tonto se puede decir que no es sabio, y así se sabe que es tonto. Entonces se puede usar no y luego la otra para también indicar la primera. Sí. Sí, no estamos hablando tonterías aquí, estamos hablando de la palabra tontería.
Claro. Sí, gracias por comentar esto, sí, también, porque ya tiene varias opciones. Ajá. Lo que no vale y lo que no sirve, también he visto que se usa. Ajá. Los otomíes mencionaron también lo que no vale. Y en zapoteco a veces usamos lo que no sirve, sí, para lo que es tontería. Ajá. Algunos han mencionado algo que tiene que ver con loco, como locura, lo que se menciona en el español, en el texto, para parte de lo que es tontería. Sí. Sí. Entonces, bueno que tienen como 4, o 5, porque así se puede escoger cada uno según lo que el versículo más indica. Sí. Sí, gracias por comentarlo. Sí. ¿Alguien más de sabiduría o tontería? Ok, bueno. Gracias, Valentín. Bueno, esto es sabiduría de Proverbios 5, Proverbios 4, 5 a 9. ¿Quién lo leerá, por favor? Si se puede ver ahora atrás de los colores. Alguien en el auditorio. Consigue sabiduría y entendimiento. No olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. Ella adorna tu cabeza con una corona hermosa y la rodeará con una diadema gloriosa. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, sí, la sabiduría siempre es para seguir las palabras de Dios, ¿verdad? Para esto sirve. Si amamos a la sabiduría, amamos conocernos más y más y más a Dios, pues entonces Él nos cuida. Sí, entonces, si alguien no quiere ser más sabio, pues busca la sabiduría, pide de Dios la sabiduría y Él nos da. Entonces, esto es la parte práctica de esta presentación, ¿verdad? Devocional. Sí. Entonces, vamos a poner al análisis del texto. Tienen el documento que les mandé en el correo, tienen en papel ahí en el auditorio, lo que es 2 hojas, y la primera tiene el primer capítulo de Corintios y el segundo tiene el segundo capítulo de Corintios, primero de Corintios, y entonces tenemos como un poco menos que 10 minutos. Pueden agarrar la hoja del segundo capítulo, porque ya hemos estado hablando de la primera. Entonces, la segunda página, la segunda hoja de segundo de capítulo, el segundo capítulo de Corintios. Y allá se pueden ir marcando. Y allá se va a marcar la palabra que dice sabiduría o algún sinónimo, y la palabra que dice tontería o algún sinónimo. Y entonces, los sinónimos de sabiduría pueden ser como conocimiento o entendimiento. Lo que se dice sabio se puede marcar, se puede usar colores si tienen, o se puede marcar en un cuadro la palabra que dice sabiduría y en un círculo los sinónimos de sabiduría, y en subrayar una vez la palabra que dice tontería y subrayar 2 veces lo que sería sinónimo de tontería. Y se puede hacer esto en la segunda capítulo, y eso vamos a hacer solo van a tener 5 minutos, pero pueden adelantar hasta donde se hace, y
Y si quieren pueden terminarlo por tarea, pero no es obligatorio. Sí. Pero entienden qué digo de este ejercicio, cómo se va a hacer. Con la hoja que tiene escrito en la hoja el segundo capítulo del 1 de Corintios. Todos han de tenerlo o en hoja si están en el auditorio por la copia o en el documento que mandé por el correo electrónico. ¿Alguien tiene preguntas sobre cómo hacer el ejercicio? Se pone un cuadro en la palabra sabiduría, se pone un círculo en los sinónimos de sabiduría, se pone un subraya en la palabra que es como tontería y se pone doble subraya en las palabras que son como sinónimos para tontería. O si tienen colores pueden poner azul, rojo, como quieren, pero sin colores se puede dar los cuadros y subrayas y etcétera. ¿Se entiende? Un favor, ¿podrías poner las indicaciones en tu presentación? Creo que todavía se está viendo la pantalla allí. Sí. Tengo problemas con el internet, entonces no estoy escuchando bien las instrucciones. Gracias. Sí. Bueno, tiene como 5 minutos nada más para esto. Entonces hazlo solo en el segundo capítulo. Después, si les encuentran útil, pues pueden hacerlo por tarea. Si no, pues ya van viendo qué opciones hay en el segundo capítulo de Corintios. La primera hoja es el primer capítulo, pero ya hemos estado hablando de esto esta mañana, entonces solo con la segunda hoja. Sí. Y si tienen colores, pueden usar colores, cualquier color que quieran, pero podría ser, por ejemplo, rojo, azul. Perdón de nuevo, yo soy la única perdida, creo, en el Zoom y ando interrumpiendo a los demás. Hablas de 2 hojas. Tienes el título, sería la segunda página. ¿Cuál es cómo dice el título? ¿Hay un título en la hoja? Les mandé a todos en su correo ayer en la tarde. Creo que dice volante en el correo. Hermana profeta, perdón, el título de la segunda página es El mensaje de Cristo crucificado, es el capítulo 2. Muchísimas gracias, hermana, era lo que quería saber. Gracias, muy amable. Gracias, Joy. Claro que sí. Por ejemplo, podemos ver aquí en este primer párrafo, dice sabiduría aquí. Eso es sabiduría. Palabras elevadas se puede considerar como casi un sinónimo de sabiduría. Débil, temblaba de miedo, es como él dice que fue, pero eso también es del lado que no es conocer mucho. Palabras astutas, eso se puede considerar como tipo de sabiduría, como las que se usan para convencer a la gente. La verdad, relaciona con sabiduría, es casi sinónimo. En el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Sabiduría allí también está. Y abajo la sabiduría de Dios. Sabiduría está en 6. Sabiduría está aquí. Sabiduría allá en 7. Sabiduría secreta de Dios. Sabiduría acá en 7. Así, más abajo. Solo para ver algunos ejemplos. Entonces lo pueden tomar para tarea, como ya acabé el tiempo. Si quieren, es voluntario, no es opcional, no es obligatorio. Pero así se pueden ir marcando y así se consideran las opciones para las palabras que se pueden usar. Bueno, pues muchas gracias a todos por dejarme esa oportunidad para compartir y espero que ha sido algo de provecho para todos nosotros.